Buenas, bienvenidos una vez más a Matemáticas de Roberto. Hoy vamos a explicar un tema muy interesante que tiene que ver con trigonometría. Esto es la ley de senos. Recordemos que esta materia la que se está viendo con el libro Zapandí para tercer año de colegio en Costa Rica. Primeramente recordemos que la trigonometría se puede utilizar para resolver cualquier triángulo, por ejemplo triángulos oblicuángulos o escalenos. Cuando se habla de triángulos oblicuángulos, que no son triángulos rectángulos, no se puede excluir el triángulo rectángulo en el estudio. Queda asumido entonces como un caso particular. Lo interesante es que se puede resolver triángulos que no simplemente sean triángulos rectángulos, como sucede con el teorema de Pitágoras. Un triángulo escaleno es el triángulo que tiene tres lados desiguales, los cuales se clasifican en acutángulos, los tres ángulos son internos son agudos, y obtusángulos si uno de los ángulos internos es obtuso. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo acutángulo. Como puede ver, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo delta, los tres son menores de 90. En cambio, el triángulo obtusángulo, el triángulo alfa, el ángulo alfa y el ángulo delta son menores de 90, pero el ángulo beta es mayor que 90. Como en el examen no les permiten usar calculadoras científicas, entonces ¿cómo sacan en la tabla trigonométrica un ángulo mayor de 90 si la tabla trigonométrica llega hasta 90? Bueno, esto se hace agarrando el ángulo que le dan, digamos 120, le restan 80 y buscan entonces el seno de la diferencia, o el coseno o el tangente, lo que estén buscando. Por ejemplo, si el ángulo es de 120 y ocupan saber el seno de 120 y la tabla llega hasta 90, agarras 180 menos 120 le da 60. Precisamente buscan en la tabla 60 y el ángulo de 60 es igual al ángulo de 100. El seno del ángulo de 60 es igual al seno del ángulo de 120. Entonces no es la mitad, es 180 menos el ángulo que le dan. Si dan, por ejemplo, un ángulo de estos que miden 150, entonces ¿cuál es el seno de 150? Si la tabla trigonométrica llega hasta 90. Bueno, 180 menos 150 da 30, entonces que el seno de 30 es el mismo que el seno de 150. Existe una relación muy útil para la resolución de los triángulos que se relaciona con los lados y los ángulos. Esta relación es conocida como la ley de los senos o la ley de seno, la cual dice: en todo triángulo la razón entre el seno de uno de esos ángulos y el lado opuesto a este es la misma para sus tres ángulos. Eso se entiende mejor en este dibujo. El seno del ángulo alfa, que es este, seno del ángulo alfa, dividido entre el lado opuesto, eso es lo que significa la razón. Recordemos, la razón entre el seno de uno de esos ángulos y el lado opuesto es la división entre ellos. Entonces, dice que la razón del ángulo alfa entre su opuesto, o sea, la división entre el ángulo alfa y su opuesto, es igual a la división entre el ángulo beta y su opuesto, y es igual al ángulo delta y su opuesto, que es este. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un triángulo que uno de esos ángulos no mide 90, entonces no es un triángulo rectángulo, mide 100. Otro mide 50 y el otro 30. La suma de los tres da 180. Si nosotros agarramos el seno de 30, que es este ángulo, y lo dividimos entre el opuesto, que es este 4, nos va a dar igual que si agarramos el ángulo de 50 y lo dividimos entre 6,2. Y nos va a dar igual que si agarramos el ángulo de 100, el seno de 100, como ya dijimos, para calcular el seno de 100 en la tabla trigonométrica simplemente hay que agarrar
180 menos 100 nos va a dar 80, entonces buscamos el seno de 80 y este es el seno de 100, es lo mismo. Dividido entre el opuesto. Si hacemos estas divisiones, nos va a dar que todas nos dan 0,12. Eso es, por eso se llama la ley de senos, porque la división del seno del ángulo con su opuesto es igual en los tres. Esto va a ser muy importante para resolver triángulos rectángulos. Aquí hay otro ejemplo. Tenemos un ángulo de 28 grados. ¿Cuál es el opuesto? El que está completamente al otro lado del ángulo. 5. El ángulo de 27 es su opuesto, 4.9. El ángulo de 125 su opuesto, 8.8. Ya saben cómo sacar en la calculadora un seno con las tablas trigonométricas de algo mayor a 100 a 90 para que en el examen no les cueste. Ejemplo, tenemos un triángulo que conocemos el ángulo alfa, mide 30, el ángulo beta, que mide 85, y sabemos que uno de esos lados C mide 5 centímetros. Entonces, ¿cómo calculamos el resto de los elementos? Lo primero que hay que hacer siempre es dibujar. Entonces tenemos un ángulo de 30, un ángulo de 85, el ángulo delta, que no nos dice cuánto es, solo nos dice que su opuesto es 5. Con la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta más la medida del ángulo delta nos tiene que dar 180. Tenemos que la medida del ángulo delta es 180 menos la medida del ángulo alfa más menos la medida del ángulo beta. Esto nos quiere decir que la medida del ángulo delta es 65. Entonces este ángulo mide 65. Porque como dijimos antes, la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180. Para calcular la longitud de los lados utilizamos la fórmula de la ley de senos. Entonces tenemos que el seno del ángulo alfa entre A es igual que el seno de ángulo delta entre C. ¿Por qué usamos delta? Porque tuvimos que buscar primero cuál era el ángulo, porque sabemos la medida de su opuesto y eso nos hace esta ecuación, la cual vamos a sustituir los datos conocidos. Tenemos el seno de 30 dividido entre A, el seno de 65 que lo calculamos dividido entre 5, y entonces dejamos A solo. Esto implica que pasamos 5 a multiplicar con 30 para que A y A multiplicar por 65. Después pasamos el 65, seno de 65, está multiplicando A, lo pasamos a dividir y ya tenemos la fórmula para averiguar cuánto vale A. Entonces noten que es multiplicar 5 por el seno de 30 y dividirlo entre el seno de 65. Averiguamos en las tablas trigonométricas cuánto es el seno de 30 y cuánto es el seno de 65. Hacemos las operaciones y nos da que A mide 2.76. El seno de beta y el seno de delta hacemos lo mismo. Entonces despejamos primero B, que es pasarla primero a multiplicar y C pasarlo a multiplicar, y después el seno que está multiplicando B lo pasamos a dividir. Entonces queda C por seno de beta, que es esta, dividido entre el seno de delta. Entonces cuando ya tenemos esto, sustituimos por el valor de los ángulos, buscamos en las tablas trigonométricas y sustituimos y hacemos la división. Entonces ya tenemos más o menos la medida aproximada. Obviamente cuando hacemos las divisiones puede ser que nos den muchos dígitos, entonces al final se puede redondear el resultado final en 2 dígitos. Entonces la respuesta es que el resto de los otros elementos son el ángulo delta 65, la medida de A 2.76, como estaban centímetros, son centímetros, y la medida de B 5.5. Un ejemplo del examen. Vea que el examen le puede salir un ángulo de 100, un ángulo de 25 y uno de los lados 40. Entonces le preguntan cuál es aproximadamente la medida entre A y B. Esta rayita arriba significa el segmento AB. Entonces nos da 4 opciones. Entonces vamos a desarrollarlo. Averiguamos el valor de los triángulos faltantes. Tenemos que 180, 100 y 25. Entonces el ángulo que falta es de 25.
porque 125 menos 180 nos da 55. Entonces tenemos que el seno de 55, vamos a volvernos, sería este, dividido entre 40, es igual al seno de 25 dividido entre el que no sabemos, que sería x. Despejamos la x como dijimos antes que se hacía. Nos da que la x es igual a seno de 25 por 40. Esto nos da seno de 55. ¿Cómo es que despejamos la x? Primero pasamos, aquí está dividiendo, la pasamos a multiplicar. X por seno de 55. Y 40 lo pasamos a multiplicar al otro lado de la igualdad. Entonces 40 por seno de 25. Ahora, como x está aquí multiplicando seno, entonces pasamos a seno dividir. Y es por eso que nos queda seno de 25 por 40 dividido entre seno de 55. Buscamos en las tablas trigonométricas los valores de los senos para poder sustituir. Entonces dice que seno de 25 es 0,4226 y 0 de 55 0,8192. Entonces multiplicamos 0,4226 por 40 dividido entre 0,8192 nos da que el valor de x es 20.63. Si volvemos al examen nos damos cuenta que la respuesta es la B, 20.63. Muchas gracias por haber escuchado este video y los invitamos a seguir prestando atención a futuros videos.